Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Máxima Luz, este espacio que está dedicado a tu desarrollo, crecimiento, toma de conciencia y formación profesional, donde analizaremos los mejores contenidos en videos, artículos de desarrollo personal, libros, inteligencia emocional y otros. Todos sabemos que la vida es un ensayo y error, son experiencias de las más variadas, es en general un constante aprendizaje y sabemos que cuando tú te transformas, también transformas a los que están a tu alrededor. Y voy a acompañarte en este camino, a fortalecer tu carácter, elevar tu conciencia y hacer una mejor versión de ti mismo. He querido llamar este podcast Envejecer es como escalar una gran montaña. Y quiero que se refleje los dos lados de la vejez, porque muchas veces estamos acostumbrados a referenciarlo como algo tétrico, como algo malo, como algo negativo, como enfermedades, como dolores, como decaimiento, como el fin de nuestra existencia, muchas veces desde el aspecto de la depresión. Pero sin embargo yo quiero darles las dos caras en este podcast. Por eso le he llamado Envejecer es como una gran montaña, porque al final trato de enfocarlos desde el punto de vista del optimismo, que se puede vivir de manera diferente. Lo he vivenciado con mucha familia. He visto que realmente nosotros en esta breve vida hemos llegado con muchos propósitos, con muchos sueños, y sin embargo cuando llega la vejez vemos que esas ilusiones no se cumplen y hay situaciones complicadas y diferentes. Pero quiero ponerle marco con un cuento hermoso de Mario Benedetti que se llama Pacto de Sangre. Y quiero leerle la parte principal de este cuento, ¿no? Dice: a esta altura ya nadie me nombra por mi nombre. Octavio, todos me llaman abuelo, incluido mi propia hija. Cuando uno tiene, como yo, 84 años, ¿qué más puede pedir? No pido nada, fue y sigo siendo orgulloso. Sin embargo, hace ya algunos años que me he acostumbrado a estar en la mecedora o en la cama. No hablo. Los demás creen que no puedo hablar, incluso el médico lo cree, pero yo puedo hablar, hablo por la noche. Monólogo, naturalmente, que en voz muy bajita, para que no me oigan. Hablo nada más que para asegurarme de que puedo, total para que afortunadamente puedo ir al baño por mí mismo. Sin ayuda, esos 7 pasos que me separan del lavado del inodoro, aún puedo darlos. Ducharme no, eso no podría hacerlo sin ayuda. Pero para mí la higiene general viene una vez por semana. El enfermero y me baña en la cama. No lo hace mal, lo dejo hacer. ¿Qué más remedio? Es más cómodo y además tiene una técnica excelente. Cuando al final me pasa una toalla húmeda y fría por los testículos, siento que eso me hace bien. ¿No? Dice, a veces cuando voy al baño miro al espejo mis vergüenzas. Y dice, es lo más parecido al baño vital que me recomendó un naturista hace unos 70 años. Un viejito flaco y totalmente canoso con una mirada pálida pero sabionda y una voz neutra y sin embargo afable. Me hizo sentar frente a él, me dio un vistazo que no duró más de un minuto y de inmediato empezó a escribir a máquina. Una vieja Remington que parecía un tranvía. Era mi ficha de nuevo paciente. A medida que escribía iba diciendo el texto en voz alta, probablemente para comprobar si yo pretendía refutarlo. Era increíble. Todo lo que iba diciendo era rigurosamente cierto. 2 veces sarampión, una vez rubiola, otra escarlatina, difteria, tifus. De niño hizo mucha gimnasia, menos mal, porque si no, hoy tendría problemas respiratorios. Varices prematuras, hernia inguinal, reabsorbida, buena dentadura, etc. Hasta ese día no me había dado cuenta de que era poseedor de tantas taras juntas, pero gracias a aquel tipo y sus consejos, de poco fui mejorando. Lo malo vino después, con años y más años. No hay naturista ni matasanos que te los quite. Ahora que debo quedarme todo el tiempo quieto y callado, mi diversión es recorrer mi vida, buscar y rebuscar algún detalle que creía olvidado y sin embargo estaba oculto en un recoveco de la memoria. Con mis ojos casi siempre llorosos, veo y recorro las palmas de mis manos. Ya no conservan el recuerdo táctil de las mujeres que acaricié, pero en la mente sí las tengo. Puedo recorrer sus cuerpos como quien pasa una película y detener la cámara a mi gusto para fijarme en un cuello. Será el de Ana, que siempre me conmovió en unos pechos. Serán los de Luisa, que durante un año entero me hicieron creer en Dios. En una cintura hermosa,
Será la de Carmen, que reclamaba mis brazos, que entonces eran fuertes, en ciertos pubis de musgo rubio, al que yo amaba mi vellocino de oro. Será el de Emma, que aparecía tanto en mis sueños, matorral de lujuria, como en mis pesadillas, suerte de Moloch que me tragaba para siempre. Es curioso, a menudo me acuerdo de partículas de cuerpo, y no de los rostros ni de los nombres. Sin embargo, otras veces recuerdo un nombre y no tengo idea a qué cuerpo correspondía. ¿Dónde estarán esas mujeres? ¿Seguirán vivas? ¿Las llamarán abuelas? ¿Solo a las abuelas? Y no habría nadie que las llame por sus nombres. La vejez nos sumerge en una suerte de anonimato. En España dicen o decían los diarios, murió un anciano de 60 años, los cretinos. ¿Qué categorías reservan entonces para nosotros, octogenarios pecadores, escombros, ruinas, esperpentos? Cuando yo tenía 60, era cualquier cosa menos un anciano. En la playa jugaba a la paleta con los amigos de mis hijos y les ganaba cómodamente en la cama. Si la interlocutora cumplía dignamente su parte en el diálogo corporal, yo cumplía cabalmente con la mía. En el trabajo no diré que era el primero, pero sí que integraba el pelotón. Supe divertirme, eso sí, sin agraviar a Teresa. He aquí un nombre que recuerdo junto a su cuerpo. Cralo, es el de mi mujer. Estuvimos tantas veces juntos en el dolor, pero sobre todo en el placer. Ella, mientras pudo, supo cómo hacerlo. Puede ser que se imaginara que yo tenía mis cosas por ahí, pero jamás me hizo una escena de celos, esas porquerías que corroen en la convivencia. Como contrapartida, cuidé siempre de no agraviarla, de no avergonzarla, de no dejarla en ridículo. Primera obligación de un buen marido, porque eso sí es algo que no se perdona. La quise bien claro, que con un amor distinto, era de alguna manera mi complemento y también el colchón de mis broncas. Suficiente, le hice 3 varones y una hembra. Suficiente el ataque de asma que se la llevó. Fue el prólogo de mi infarto. 68 años tenía y yo 70. O sea que hace 14 años. No son tantos. Ahí empezó mi marea baja. Y sigue. ¿Con quién voy a hablar? Me consta para mí mi hija y para mí mi yerno. Soy un peso muerto. No diré como no me quieren, pero tal vez que sea de la manera como se puede querer a un mueble de anticuario o a un reloj de cuco en esos tiempos o a un horno de misar. No digo que eso sea injusto, solo quiero que me dejen pensar. Viene a mí mi hija por la mañana temprano y no me dice qué tal papá, sino me dice qué tal abuelo, como si no proviniera de mi prehistórico espermatozoide. Viene mi yerno al mediodía y dice qué tal abuelo. En él no es una errata, sino una muestra de afecto que aprecio como corresponde, ya que él procede de otro espermatozoide, italiano tal vez, que se llama Aldo Cagnoli. Qué bien me acordé del nombre completo. Los seres humanos todos libramos batallas diferentes, pero muy parecidas, muchas veces en las cuales se asemejan por el sufrimiento, otras veces por la alegría. Esa dualidad, ese contraste de la vida hace que todos tengamos experiencias, circunstancias muy parecidas. Y en este caso hago un poco el relato de mi biografía personal, de mi familia, en las cuales mi madre todavía está viva. Ella tiene 89 años y les cuento que ella se levanta por la mañana y lo primero que hace es mirar al techo. De antemano sé que no está viendo algo específico, sino ha activado su mente de interminables pensamientos. Aunque no sé específicamente qué está pensando, pero como la conozco tanto, sé dónde están orientados esos pensamientos. Quizás en esto hago algunas especulaciones, quizás esté pensando en las tardes que pasábamos en familia, con mi padre ya fallecido, y todos los parientes que nos solían visitar asiduamente, tíos, primos, etcétera, amigos, porque mi padre eran muy amigueros y casi se centralizaba las reuniones de los fines de semana en nuestra casa. Todos los hijos ya promediamos entre 50 y 65 años, algunos han fallecido, pero piensa que mi madre, que todavía somos unos niños porque ya empezó a deteriorarse su memoria. Y yo aprovecho en aplicarles algunos tipos de preguntas en las cuales trato de ubicarla en el presente, porque comprendo las circunstancias psicológicas que muchas veces deterioran a las personas mayores. Y le hago preguntas en las cuales
la desvío de ese pensamiento en las cuales está orientado hacia la negatividad, hacia el pasado y hacia recuerdos dolorosos, donde ya no está su esposo, donde ha perdido un hijo, donde recuerda situaciones de quizás escasez económica, de enfermedades, de matrícula de los hijos, de cuando ella tenía que cocinar y se estresaba, y tantos recuerdos que realmente muchas veces llegan a deteriorar porque, como saben, los pensamientos se autorrefuerzan y se expanden permanentemente cuando uno no la sabe utilizar, y su tendencia es siempre a la negatividad. Entonces yo aprovecho en hacerles algunas preguntas a mi madre, como por ejemplo preguntas habituales que, a pesar de son repetitivas y son las mismas, ella también tiene las mismas respuestas, pero piensa que es la primera vez, como en aquella película, si la han visto, de Adam Sandler, como si fuera la primera vez, donde la persona, donde su pareja, la novia que tenía Adam Sandler, se renueva todos los días y piensa que lo conoce por primera vez a su novio. Bueno, entonces yo aprovecho y le hago las mismas preguntas a mi madre. Le digo: ¿es verdad que tu padre tenía una librería? ¿Es verdad que en tu pueblo hacían cortamontes? ¿Tenías amigas? Muchas de niñez. ¿Hacías deporte? ¿Es verdad que tenías buenas notas? ¿Es verdad que fuiste profesora? ¿Es verdad que tu madre cocinaba de una manera muy deliciosa las comidas? Y que tu padre muchas veces cuando nos visitaba llegaba un poquito cansado porque él acostumbrado a vivir en la sierra y la costa le hacía mucho daño. Y ella me empieza a responder casi de la misma manera. Y ahí vamos descubriendo que cuando trasladamos a una persona al presente, a la presencia, muchas veces empezamos a trasladar esa energía al cuerpo, esa vibración, y empieza a cambiar tus estados de ánimo. Entonces, la vejez tenemos que comprenderla en su amplia magnitud, no desde la senectud, en las cuales envejecemos a través de enfermedades y pérdidas de calidad de vida, a través de sufrimientos dolorosos por haber perdido a alguien, porque al final la vida se trata de eso. Vivimos en la ley de la impermanencia, donde todo se va a tener que ir, tanto cosas materiales como personales. Es parte de la vida y de eso se trata de comprender. Entonces empiezo a darle todo ese mensaje permanente para poderla renovar y poder empezar su día de otra manera, dándole un buen desayuno alimenticio, tratando de que su vida sea llevadera, porque todos vamos a transitar por ese lapso, por ese proceso. Y mientras menos la comprendemos, mientras más la ignoremos, más la vamos a sufrir. Y aprovecho una frase que decía Bernabé Tierno en su libro Los Valores Humanos, que decía: descubrir los valores solo es posible a quien mira positivamente al mundo, al que previamente ha comprendido todo lo que existe por algo y para algo. Que cualquier ser, por pequeño que sea, tiene su sentido, su razón de ser, es decir, vale. Entonces, las personas que viven por vivir quizás son las que más sufren. Sabemos que este es un mundo de entretenimiento, sabemos que es un mundo en el cual hemos venido a disfrutar, pero más que eso, a comprenderlo. Porque, como digo repetitivamente, esta vida es efímera, es muy corta. Y si nosotros aplicamos y nos orientamos a la edad de la tercera edad, de la vejez, y le ponemos como sinónimo sabiduría, les aseguro que la calidad de vida cambia y empiezas a mejorar. Y las vibraciones, como decía López Rossetti, un gran doctor, la plenitud de la vida no solamente puede ser a los 20 años, donde las hormonas están totalmente exuberantes y vives la vida de otra manera, en la cual es el propósito, todo el futuro
la ves en un panorama amplio, lleno de oportunidades. Pero a partir de los 60, dice, ya la mirada es diferente. Ya no vemos la vida desde el punto de vista materialista, sino de la vida desde el punto de vista más espiritualista, donde valoramos más las cosas que tenemos, quizás pocas o muchas, donde empezamos a valorar más a las personas, que si hemos tenido un problema sabemos que de nada sirve que sean duraderas y que nos hagan daño de manera permanente, porque sabemos que todos se van a ir, y de qué vale guardar rencor por alguien. Entonces esta mirada amplia, esta mirada ancha, esta mirada íntegra y espiritualista que todos los seres humanos debemos tener con respecto a la vejez va a cambiar si empezamos a comprender, ¿no? Y termino con esta frase de cierre un poco larga, pero es una frase hermosa. Los humanos debemos prepararnos con inteligencia para quedarnos solos en nuestra vejez. Una soledad valiente, sin miedo, sin temores a nada ni a nadie, sin nostalgias ni reclamos de familia a nuestro lado. Nada de lloros, nada de odios, nada de tristeza. Prepárate fuerte para esa soledad y habrá vencido a la vida, al destino y a la eternidad. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista es más amplia y la mente más serena.